Nos acompaña a esta hora en la cabina el ministro de Educación, Óscar Becerra. ¿Cómo afectan las protestas en nuestro país, los bloqueos en las vías al sector educación? ¿Qué va a pasar con el reinicio de las clases escolares? ¿Qué va a pasar con la distribución del material educativo? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, ministro. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Buenos días, ministro. Muchas gracias por la invitación y quisiera empezar rindiendo un homenaje a nuestra Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que hacen posible que nuestro país siga siendo viable. Yendo al tema, el impacto sobre la educación es tal vez menos aparatoso, pero mucho más grave porque es profundo. El hecho de que los materiales escolares no puedan llegar a los niños es terrible y tenemos amenazas de incendiar los camiones que llevan materiales. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero, que los camiones que ya habían salido, recordemos que hay lugares realmente remotos en el país, no están llegando porque las carreteras están interrumpidas. Y los que iban a salir ya no han salido. Y estamos contra tiempo. La señora presidenta me decía el viernes, vamos a tener que hacer puentes aéreos. Hable con el ministro de Defensa, y ya lo hemos hecho. Vamos a hacer puentes aéreos y vamos a garantizar que lleguen los materiales a los niños. ¿Pero a qué costo? ¿Cuántas aulas no se pueden reparar? ¿Cuántas postas no se pueden construir con el dinero que ahora tenemos que gastar para que lleguen los materiales a los niños por estos desórdenes? La distribución del material ya empezó, es decir, estamos dentro del cronograma, es momento de entregarlo. Usted acaba de decir que se han recibido amenazas. ¿Quién ha amenazado y cómo ha amenazado al ministerio con la quema de ese material? Bueno, bueno fuera saber porque podríamos hacer algo. Llamamos a la policía y le decimos, tal persona nos ha amenazado. No, esto es la amenaza anónima. Y estamos viendo... En redes sociales. En redes sociales, llamadas telefónicas, ¿no? No se atrevan a mandar, vamos a quemar esos materiales. Entonces, y estamos viendo que queman policías, imagínense si van a quemar libros, ¿no? Entonces, tenemos que tomar medidas. Los camiones no pueden pasar por los bloqueos. Tenemos que hacer algo para que los útiles lleguen, y lo estamos haciendo. Es más, no solo la llegada de útiles se ha interrumpido. Hay 291.605 maestros que estaban en un proceso, 291.665 maestros, casi 300.000, algunos para ingresar a la carrera pública magisterial, otros para ascender y otros para acceder a puestos directivos. No hay forma de continuar con el proceso, porque las vías están interrumpidas, porque no tenemos cómo hacer llegar las pruebas que se les deben tomar. Hemos tenido que reprogramar, pero eso significa que las pruebas que ya estaban listas, impresas y embaladas, dejan de servir, porque no hay dónde guardarlas. Guardarlas con seguridad cuesta una fortuna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a distribuir como material de estudio. Hay que hacerlas de nuevo, hay que volverlas a cubicar, embalar, distribuir. Son 5 o 6 meses. ¿Y no era posible hacer esos exámenes en las regiones en las que no hubiesen interrupción de carreteras? Es que es a nivel nacional, sí, y los profesores tienen que llegar y van de diferentes sitios. Sí, pero de acuerdo, desplazarse de varios lugares para dar examen. Exactamente, y no hay seguridad. En Puno o Arequipa puede ir a dar su examen en Amazonas, Tumbes. Si esa es la plaza a la que está postulando, o además, que ya nos sucedió y logramos, digamos así, capear ese temporal. En la primera prueba, ingresaron a los colegios y les quitaron las pruebas a los profesores. ¿Quién les quitó? Los manifestantes. Coincidimos en la pregunta, sí. Los manifestantes. Los maestros que estaban dando la prueba en varias zonas, en varias regiones, tuvieron que salir porque su integridad física estaba en peligro y no dieron la prueba. ¿Qué es lo que está en juego ahí? Porque sabemos que durante los 17 meses que estuvo Pedro Castillo en el poder, hizo lo posible por reforzar a un sindicato, FENATEP, en detrimento de otro, que es el SUTEP. Así es. Nos va a decir cuál es el estado de esos dos sindicatos. Nunca hubo cifras, nunca se nos mostró planillones para ver cuántos miembros tiene uno u otro y qué legitimidad tiene el FENATEP. Nos lo contestará, por favor, después de una breve pausa, de escuchar a los anunciantes de RPP, así como a los titulares de la media hora. Muy bien. Son las 8:35, estamos conversando con el ministro de Educación.
el señor Becerra, al cual le hemos preguntado cuál es la situación de los sindicatos del sector de educación. Pregunta que es muy importante, puesto que durante mucho tiempo, quizá todavía, el SUTEP es el más grande sindicato de nuestro país, es decir, la organización laboral que más gente movilizaba. Y lo hemos visto muy activo contra el gobierno de Pedro Castillo y contra la voluntad de favorecer arbitrariamente a otro sindicato como es el FENATEP. Por eso quisiera saber qué es lo que conoce usted sobre la situación de estos dos sindicatos y la actitud que tienen frente al momento que el Perú está viviendo, que es un momento naturalmente bajo amenaza. Bueno, entiendo que hay normas que definen cómo se ubica al sindicato mayoritario, que es el que representa a los maestros en la negociación colectiva. Esto es un tema más del sector trabajo y ellos han determinado que el sindicato mayoritario es el SUTEP. Entonces son ellos quienes representan a los maestros en los procesos de negociación colectiva. Y lo han hecho y han conseguido reivindicaciones que no son exclusivas de ellos, que hacen otros. Es cierto que hubo un intento casi exitoso de la administración de Pedro Castillo por favorecer a FENATE, que entiendo es un sindicato de clara afiliación Movadef con ARE, o sea, Sendero Luminoso tratando de formalizarse, y que la intención no declarada era entregarles la derrama magisterial, que son 3.000 millones de soles de los maestros. No quiero imaginar lo que hubiera hecho un movimiento filoterrorista administrando 3.000 millones de soles de todos los maestros. Eso se ha detenido por una medida cautelar. Está en proceso y es algo a lo que tendremos que prestarle atención cuidadosamente, porque no podemos meternos con una entidad que es privada y es de los maestros, ¿no? Esa es la situación en cuanto a los sindicatos. Ellos, entiendo, están reclamando ahora por el tema del cambio de calendario del proceso de nombramiento, el concurso de nombramientos y ascensos y acceso a cargos directivos, pero yo les diría a través de ustedes que están tocando la puerta equivocada. Ellos tienen que tocarse la puerta a sí mismos cuando sacan un comunicado apoyando las medidas de violencia, el paro, las marchas, las interrupciones de carreteras, cuando ellos mismos marchan con carteles de SUTEP o de FENATE o de quien sea, interrumpiendo la normal actividad de todos los peruanos, son ellos los responsables de la interrupción, ¿no? Y es un momento tal vez para recordar las consecuencias de no tener un sistema educativo realmente valioso. Comentábamos fuera de cámaras que la verdadera educación y el verdadero aprendizaje se produce cuando cambias como persona, cuando aprendes qué puedes y qué no puedes hacer, que puedes marchar, que puedes gritar, pero no puedes rociar de gasolina a un policía y prenderle fuego. No puedes incendiar una casa, no puedes apedrear a una persona. Ministro, quería aprovechar su presencia aquí para retomar el tema de las clases escolares, que nos ha parecido sumamente preocupante cuando usted refiere que ni siquiera se puede llevar en este momento material educativo. ¿Cuán en peligro se encuentra el inicio del calendario escolar, visto esto? Si no hiciéramos, si tratáramos de hacer lo normal, estaría en serio peligro. Pero estamos tomando medidas de emergencia. Estamos estableciendo puentes aéreos con ayuda de las Fuerzas Armadas para llegar a todos los lugares donde tienen que llegar los útiles. ¿Eso quiere decir que el Ministerio garantiza que se cumplirá con el calendario escolar? Quienes nos escuchan, padres de familia, estudiantes, ¿pueden confiar en que esto no tendrá interrupciones? Yo les digo a los padres y madres de familia, sus hijos e hijas tienen asegurado el inicio del año escolar el 13 de marzo. En este momento estamos trabajando con el apoyo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y con el apoyo decidido de la propia Presidenta de la República y el Premier. ¿Tendrán maestros en las escuelas? Vamos a tener maestros. De los sindicatos. Vamos a tener maestros, no serán nombrados por concurso, pero van a estar. El compromiso es mantener la fecha del 13 de marzo, por supuesto, con los textos escolares, con los servicios de alimentación y otros, y sobre todo con maestros. ¿Hacia eso apunta usted? Así es, así es.
Muy bien. Respecto del currículum escolar, supongo que no es una prioridad ahora, hay que pasar este mal momento, me imagino que las energías están orientadas a eso, pero ha habido mucho debate, como usted sabe, y usted es una persona que ha estado en el Ministerio hace ya mucho tiempo también. ¿En qué se está respecto del consenso sobre un currículum escolar adaptado a nuestra realidad y a los tiempos en que vivimos? Bueno, el currículo escolar se adaptó con una tendencia que le llaman el currículo por competencias, lo cual en principio no tiene nada de malo. Es bueno que la gente aprenda a ser competente. El problema surge cuando pasan dos cosas. Una, que se le quita el contenido. Por más que parezca trabalenguas, uno no puede aprender a ser competente sin ser competente en algo. Si le quito ese algo, entonces la competencia se vuelve algo vacío. Pero por otro lado, no se puede aprender a ser competente sin formar también el carácter. Exagerando, porque a veces los ejemplos extremos ayudan. Un sicario es muy competente. Ha sido formado por competencias, nada más. Un samurái, por usar un ejemplo conocido, tiene carácter. Es competente, efectivamente, puede matar como el sicario, pero tiene valores. Podemos estar en desacuerdo o en acuerdo con sus valores, pero los tiene y los respeta. Y eso viene de una formación del carácter, que es a lo que queremos llamar la educación cívica, el civismo dentro de la educación. No como un curso que estoy de acuerdo que el que todos llevamos Lo de nuestra edad solamente, no la meta a Mávila de nuestra misma generación, por favor. ¿No? Pero era el curso en el que uno se podía sacar la buena nota sin aprender nada, porque no se le daba sentido. Si no le damos sentido a lo que hacemos, no aprendemos nada y seguimos siendo el mismo. Y podemos, como he hecho yo muchas veces, examinarnos. ¿Por qué nadie se acuerda qué cosa es un serventecio? Pero cualquier señora de cierta edad se acuerda qué cosa es Levis con palmada, que es el juego de yaces, que aprendieron de pasada, cuando eran chiquitas, a los 6, 7 años. ¿Por qué se acuerdan de eso que hace 20 o 30 años que no juegan y no se acuerdan de las cosas que aprendieron en los cursos? Porque nadie le dio sentido al aprendizaje. Tenemos que darle sentido a la educación. Eso es lo que se hace, por ejemplo, en colegios como el Colegio Mayor, que queda en Huampaní. Esos chicos han sido transformados por la educación. Lamentablemente, lo que pasa con nuestra educación, y no en vano es una de las peores del mundo según las evaluaciones internacionales, es que los chicos pasan por 12 años de escuela y no les pasa nada. Un chico que sale de quinto de secundaria, ¿qué es capaz de hacer? ¿Qué sabe sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto? Bueno, ese es el gran reto que tienen los gobiernos. Así es el reto que han encarado los gobiernos. O no han encarado. O no han encarado adecuadamente. Y hubo mejoras en su momento, pero también hubo retrocesos. Importante que usted nos haya dicho que se respetará el cronograma, hemos hablado de la llegada del material educativo, hemos hablado de la presencia de los maestros, la garantía para los padres de familia, la logística y la infraestructura de los colegios también. Rápidamente, no nos queda mucho tiempo, quisiéramos que se refiera a eso también. Dentro de las garantías que usted le ofrece a la comunidad educativa, padres, estudiantes, maestros, la infraestructura de los colegios también ha sido un talón de Aquiles. ¿Está dentro del plan para este año garantizarla? Está dentro del plan y ahí tenemos que tomar algunas medidas, yo diría casi heroicas. Las he discutido con la señora presidenta y ella está de acuerdo en que no podemos llegar al 13 de marzo con colegios que se están cayendo. Un proceso normal implica 6 meses para preparar expedientes, con suerte, luego convocatorias, impugnaciones y 2 años después están empezando la obra. O sea, no podemos hacer eso. Tenemos que tomar medidas heroicas y de emergencia. ¿Y cuál han tomado? Estamos viéndolas y yo no quisiera adelantar nada porque estamos evaluando posibilidades. Porque es riesgoso tomar medidas de emergencia, porque se utilizan muy fácilmente para esconder la corrupción. Yo declaro algo en emergencia y entonces favorezco a mi amigo con un contrato millonario porque hay que salvar los colegios. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer la emergencia y asegurarnos que ningún amigo
es favorecido, porque en lo que sí la señora presidenta nos ha dado órdenes estrictas, y yo he tenido la oportunidad de comprobar de primera mano, es que ella no recomienda a nadie, ella no pide que se ponga a nadie en ningún puesto en particular si no es por sus méritos. Ministro, rápidamente, perdóneme, pero el tiempo nos está ganando. San Marcos también es un tema importante para abordar. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Educación? Bueno, en primer lugar, nuestra posición es respetar las normas, y las normas dicen que las universidades son autónomas y dependen de SUNEDU. Dicho eso, entiendo... Dependen, no, son supervisadas por SUNEDU, no dependen de SUNEDU. Es una Sí. Gracias por la aclaración. Entonces, yo sé que el artículo 10.2 de la ley universitaria vigente dice que los bienes de las universidades pueden ser usados única y exclusivamente para fines universitarios. De hecho, SUNEDU ha multado a muchas universidades por hacer actividades educativas que no son universitarias. Entonces, la pregunta que cualquier ciudadano se puede hacer es: ¿qué de universitario tiene albergar a los débiles como ha hecho una universidad? ¿Y por qué no está albergando débiles como ha hecho una universidad? ¿Y por qué no está albergando a todos los ancianos desamparados de Lima, por ejemplo? Bueno, es diferente, porque el rector de la UNI, si a él se refiere usted, pensó que era un gesto que corresponde a su estatuto contribuir con la democracia, y se constituyó en la única autoridad civil de nuestro país que ha dialogado con los manifestantes. Por eso digo, yo no entro. Necesario. Yo no entro en el tema. Es necesario a veces, pero dialogar siempre. Definitivamente. Y eso no se ha hecho. Definitivamente, y nosotros como gobierno, desde la presidenta hasta el último de los funcionarios, estamos buscando el diálogo. Solamente que es difícil dialogar rociado de gasolina y con alguien que tiene un fósforo en la mano. También es cierto. Usted ha mencionado el caso de San Marcos. Entiendo que la rectora pidió la intervención de la policía por un delito que me parecía flagrante. No es exacto tampoco. Y el ministro Lo que ella ha dicho es que pidió que liberen las puertas, no que entren, y menos a la residencia universitaria. Por eso le digo que yo prefiero... lo que ha declarado no está firmado por la rectora, ese comunicado que usted está citando. Yo he escuchado declaraciones orales de ella. Bueno. No pidió que la policía entre al campus y menos a la residencia universitaria, donde se detuvo a muchas personas que fueron desnudadas, mujeres, para ser sometidas a una investigación que no condujo a nada, porque fueron liberadas a las 24 horas. Nuevamente estamos en el tema de qué significa el conocimiento de las normas, que muchos desconocemos. Es como cuando entramos a una intervención quirúrgica y nos hacen firmar un documento, ¿no es cierto? Que es el consentimiento informado, donde dice que una vez que aceptamos el tratamiento, el doctor toma las decisiones que considera necesarias para nuestra salud. Entonces, si yo pido la intervención de la policía en una situación de flagrancia, entiendo que me someto a las normas que la policía tiene para esas circunstancias. Y lo que nos ha dicho el ministro del Interior es que la policía ha actuado de acuerdo a las normas que tiene vigentes para eso. Ministro. No puedo opinar más porque no me compete. Yo respeto la autonomía universitaria y respeto el rol que SUNEDU tiene. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Sin duda es un tema polémico que todavía tendrá que esclarecerse. El ministro en efecto ha dicho una cosa, se le pidió que nos explique por eso qué significa un estado de emergencia, pero la rectora, como ha dicho Fernando, también ha dicho otra cosa. Entonces seguramente iremos aclarando la historia con el transcurso de los días y con el desarrollo de las investigaciones. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días, señor ministro. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Ampliación de Noticias.